En esta mañana, primeramente, quiero dar gracias a Dios, a nuestro Creador, por este tiempo, por la oportunidad que nos da de poder llegar por este medio, por las redes sociales, y poder traer ese mensaje de esperanza, ese mensaje por medio del cual nos va a permitir cada día poder conocerle y poder aprender más de Él. Porque Dios tiene un propósito, Él nos ha creado con un propósito para nuestras vidas. Y hoy quiero traerte este mensaje que está titulado Contra viento y marea. Y yo me pregunto, ¿no? ¿En alguna vez en nuestra vida nos hemos hecho esta pregunta o hemos tenido este pensamiento de querer alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas, y nos los hemos propuesto y hemos luchado por ellos? Y hemos dicho, cueste lo que cueste, yo voy a alcanzar esos objetivos y voy a alcanzar esas metas. Algunos los hemos logrado y otros nos hemos quedado en el intento. Otros solamente ha sido un pensamiento, ¿no? Pero hoy, de parte de Dios, yo te traigo este mensaje para que podamos entender y comprender los propósitos, los caminos de Dios en nuestras vidas. Contra viento y marea es luchar por conseguir un propósito en contra de cualquier oposición, cueste lo que cueste. Eso es lo que significa contra viento y marea. Y Pablo era un enamorado de Jesús. Y no solamente de Jesús, sino de su ministerio. Él le servía contra viento y marea. Cueste lo que cueste. Pablo era un apasionado por Jesús. Y en Romanos 8:35 dice la palabra de Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Solo cuando amamos y tenemos pasión por lo que hacemos, lucharemos hasta el final por conseguirlo, a pesar de los obstáculos, a pesar de las personas, las cosas o de las circunstancias que traten de interponerse en nuestras vidas. En Filipenses 3:14, Pablo decía, no, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Pablo lo tenía muy claro, a pesar de todos los obstáculos que se le presentó en el transcurso de su ministerio. Él prosiguió adelante a la meta, porque tenía la mirada puesta en Dios, tenía la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, tenía su mirada puesta en Jesucristo. Por eso, Pablo podía hablar con certeza, con convicción, porque él era un apasionado por Jesús. Y por eso podía decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Yo te pregunto esta mañana, te hago esta misma pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Veamos algunas de las cosas que Jesús hizo para lograr ser victorioso. Y hoy el Señor nos quiere enseñar a que nosotros podamos obtener la victoria en Cristo, para que podamos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante, para luchar, para pelear esta batalla. En Juan 7:1, dice la palabra de Dios, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle.
El primer punto, acá Jesús, para que nosotros podamos luchar contra viento y marea, tenemos que ser precavidos. Jesús sabía que tenía que ser muy precavido y fue a Galilea porque los judíos querían matarle. Entonces, sabiendo esto, las intenciones que tenían, tomó las medidas necesarias para que no lo atrapasen. Jesús era consciente, era precavido. Hay un dicho que dice, hombre precavido vale por dos. En 1 Corintios 10:12 dice la palabra de Dios, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidado, cuidado. Muchas veces damos pasos y hacemos cosas creyendo que lo podemos hacer todo o que tenemos la solución de todo y no vamos confiando en el Señor. Confiar en el poder de Jesús no significa que tenemos que exponernos innecesariamente. Tenemos que ser precavidos, tenemos que ser sabios, como dice la palabra de Dios en Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. Dios está con nosotros en todo lo que hagamos, pero también tenemos que aprender a ser prudentes. El sabio teme y se aparta del mal. En Mateo 10:16 dice la palabra de Dios, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tremenda, tremenda la enseñanza, tremenda la palabra. He aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. El Señor sabía lo que iba a acontecer. Que vamos a estar entre medio de lobos que nos van a querer comer, nos van a querer morder. Pero ¿qué nos dice? Seamos prudentes. Seamos prudentes. En Proverbios 17:27 dice la palabra de Dios, de espíritu prudente es el hombre entendido. De espíritu prudente es el hombre entendido. Tenemos que ser cautelosos, moderados, razonables en las decisiones o actitudes que tomemos en la vida. No podemos ir por la vida a 200 kilómetros por hora. En algún momento cometeremos alguna infracción. En algún momento nos pasaremos la luz roja. Por eso no tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos dice, hey, cuidado. Cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con el paso que vas a dar, cuidado con esa decisión que estás tomando sin consultar a Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Confía en Él y Él hará. Pero primeramente dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Tenemos que aprender a confiar, a ser prudentes. Entonces vemos como primer punto a ser precavidos, a ser prudentes. Y después tenemos que aprender a asimilar el rechazo de los demás, porque muchos nos van a rechazar. Muchísimas personas no van a estar de acuerdo con nuestros pensamientos, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de hablar. Y en Juan 7:3 dice la palabra de Dios, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. No todos van a estar de acuerdo, como les decía, en lo que hacemos, en lo que decimos o cómo somos. Habrán personas que no estarán de acuerdo y tratarán de desanimarnos o hacernos quedar mal ante otros. Nadie es profeta en su propia tierra. Hay una frase que dice, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pues es verdad. No pretendamos caerle bien a todo el mundo. Siempre habrán opositores, personas que están en contra del propósito de Dios, en contra de la palabra de Dios. Jesús, cuando vino, a los suyos vino, pero también lo desecharon. Estuvieron en contra de él. Le hicieron la vida imposible. Trataban de matarlo, trataban de apresarlo. Lo creían un revolucionario.
Y ese es uno de los grandes impedimentos que vamos a tener, el aceptar, el asimilar el rechazo de los demás. Porque seremos rechazados. Seremos muchas veces rechazados. Otra cosa muy importante en nuestras vidas es cree en lo que eres. Cree en lo que eres y lo que haces. Cree en lo que eres y en lo que haces. No importa si los demás no creen en ti. Pero tú tienes que creer. Tú tienes que aprender a confiar en ti. En Juan 7:5 dice la palabra de Dios, porque ni aún sus hermanos creían en él. Imagínate, ni siquiera su propia familia sanguínea, su propia familia de sangre creía en Jesús. Porque ni aún sus hermanos creían en él. A pesar de esto, a pesar de que sus propios hermanos no creían en Jesús, él no se sentía desanimado. Jesús seguía adelante. Sabía que tenía que cumplir con el propósito que Dios le había encomendado. Él tenía que continuar. Él no se desalentó en ningún momento. A pesar de esa situación, a pesar de esa circunstancia que le estaba tocando vivir con su propia familia. En Proverbios 14:12 dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y tenemos que entender y comprender que para muchas personas, pues ellos creen que tienen la razón, que lo que están haciendo es correcto. Porque aún sus hermanos no creían en él. O sea, cree en lo que eres. Tenemos que aprender a creer en nosotros y en lo que estamos haciendo, porque sabemos que el trabajo en la obra de Dios no es en vano. Aunque muchos traten de desanimarnos, aunque muchos traten de decir que estamos locos, que nos han lavado el cerebro, tenemos que continuar hacia adelante, hacia la meta. Como decía Pablo, prosigo al premio, a ese galardón. Tenemos que continuar, tenemos que seguir luchando. Estar preparados para el desprecio de los demás. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás preparado para que otros te desprecien? Pues no estamos preparados, no nos gusta que nos desprecien. O no estamos preparados. Y Juan 7:7 dice la palabra de Dios, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y muchas veces nos van a aborrecer cuando vamos a alguien a decir su verdad, sus fallas. Muchos nos despreciarán por causa del evangelio. Incluso algunos hasta se burlarán o dirán que nos han lavado el cerebro, que estamos locos. Jesús también pasó por lo mismo, lo despreciaron. Pero eso no fue motivo para que baje la guardia. Él siguió adelante a pesar de las circunstancias que le tocó vivir. A pesar de esas situaciones de desprecio. A pesar de que no creían en él. Él continuó. Porque su mirada estaba puesta en el Padre. Y nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. Y otra cosa también que tenemos que entender y saber, que todo tiene su tiempo. Aleluya, todo tiene su tiempo. En Juan 7:8 dice la palabra de Dios, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Mi tiempo aún no se ha cumplido. En Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todo tiene su tiempo. No va a ser en nuestros tiempos. No va a ser, por eso dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y nuestros caminos no son los caminos del Señor. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su lugar.
Todo tiene un orden. Muchas veces nosotros vamos afanados. Por eso dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, sino que todas nuestras peticiones estén puestas al Señor con oración y ruego y dando gracias. Pero nosotros vamos afanados en la vida. Y el afán trae desesperación, trae angustia en nuestras vidas. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, a descansar en Él. Confía en Él y Él hará. Todo tiene su tiempo, hermano, familia de la fe. Aprendamos a andar y a caminar en los tiempos de Dios. Confiar en el poder de Dios y no en nuestras fuerzas. Porque muchas veces confiamos en nuestras fuerzas y no vamos confiando en el poder de Dios. En Juan 7:15 dice la palabra de Dios, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Solo si nos mantenemos firmes en nuestras decisiones y en lo que hacemos, los demás terminarán creyendo en nosotros y en lo que enseñamos o hacemos. Pero claro, todo depende de mantenernos firmes. En Juan 7:31 dice la palabra de Dios, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Debemos tener en cuenta que nada sucede en nuestra vida sin que Dios lo permita. O sea, nada sucede en nuestra vida sin que Dios lo permita. Él tiene control de todo. Hasta del pelo que se nos cae, Él tiene control de todo. En Juan 7:30 dice la palabra de Dios, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Procuraban interrumpir la obra de Dios. Procuraban prenderle, pero él tenía claro que él tenía que luchar contra viento y marea. Él sabía que tenía que seguir adelante, cueste lo que cueste. Sabía que iba a haber obstáculos en su vida, en su ministerio, en la labor, en el propósito que Dios le había encomendado. Sabía que iba a vivir y a pasar por todas esas circunstancias en su vida. Pero él continuaba adelante, él seguía en la lucha. Y nosotros también tenemos que seguir adelante, a pesar de la situación, a pesar de que muchas veces pues no quieran entender, muchas personas se desanimen. Por más que tú les prediques la palabra de Dios, por más que tú les hables de Dios, ellos no le prestan, no le pongan atención, no le pongan interés a lo que tú les hablas, a lo que tú les compartes. Pero mira, algo que tienes que comprender y entender, que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Esa palabra, esa semilla, en algún momento va a germinar. En algún momento va a dar frutos. No nos dejemos influenciar por los demás. No permitas que el enemigo te engañe. No permitas que el enemigo influencie en tu vida. Debemos seguir luchando. Como decía en Josué, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Tenemos que luchar, tenemos que seguir adelante, tenemos que esforzarnos, cueste lo que cueste. Cumplir con el propósito que Dios ha encomendado en nuestra vida, de ir y hacer discípulos y enseñarles todo lo que a nosotros nos ha sido enseñado y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Eso es lo que el Señor nos ha encomendado. Se lo dijo a sus discípulos y ahora el Señor nos los está encomendando a cada uno de nosotros. En el tiempo de Dios lograrás tus objetivos. En el tiempo de Dios, no en nuestros tiempos, no en nuestros pensamientos, no en nuestras fuerzas. En el tiempo de Dios. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a descansar en Dios. A poner nuestra confianza.
Dice su palabra que nos despojemos de todo peso, de toda carga, que esas cargas, esas cosas que nos impiden caminar, pongámoselas al Señor. Y Él irá perfeccionando la obra. Por eso hoy en esta mañana he titulado Contra viento y marea, y el Señor te está llevando a un desafío a tu vida. Hoy el Señor te está desafiando a que tú luches contra viento y marea, a que sigas adelante, que eso no solamente haya sido un pensamiento en tu vida, o que de repente te hayas quedado a mitad de camino, sino que luchemos, que sigamos adelante. La fe tiene que ir acompañada de obras. Como decía en el libro de Santiago, muéstrame tu fe, que yo te mostraré mi fe acompañada de obras, porque la fe sin obras es muerta. Tenemos que seguir adelante, amigo, amiga, familia de la fe. Yo sé que en estos momentos son tiempos duros, tiempos difíciles, pero sigamos, no desmayemos. Sigamos adelante, caminando con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada tiene que estar puesta arriba, en Dios. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y ganaremos la batalla. Ganaremos esta batalla. Pues hoy el Señor te reta. Hoy el Señor te desafía. Y yo te pido en el nombre de Jesús, ahí donde estés, que hoy clames a Dios. Clama a Dios, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Clama a Dios en este día, por tu familia, por tu país, por tu ciudad, por tus autoridades. Clama a Dios. Y yo te invito en este año, que aún todavía nos falta mucho por recorrer, a que luches contra viento y marea en tus objetivos y propósitos que te has puesto para tu vida. Que el Señor te bendiga en este día. Familia de la fe, amigo, y que tú puedas llevar este mensaje, tú también lo puedas transmitir, lo puedas mandar también a otras personas, a otros contactos que tú tengas. Yo te desafío a que esta palabra la lleves a todo lugar, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga en este día. Amén.